como tú bien lo has dicho, yo soy periodista y entonces digamos que en el último año me he dedicado a cubrir un poco entre varias cosas, pero me he concentrado sobre los diferentes aspectos en los que la pandemia y las condiciones que han acompañado la pandemia han impactado la vida de la gente en Palestina. Yo, para situarme geográficamente, estoy basado en Ramallah, en el centro de Cisjordania. Y bueno, digamos que desde que comenzó la pandemia en Palestina, digamos que tocó fue a partir de marzo, finales de marzo de 2020. Y a partir de ese momento las cosas se aceleraron de una forma imprecedente a nivel socioeconómico. En Palestina hay que saber que, a diferencia de muchos países del mundo, pero también al igual que muchos otros países del sur, eh, la gente no ha tenido ningún tipo de soporte o de apoyo público para poder subsistir durante la pandemia. La gente ha dependido completamente de sus ahorros y para mucha gente la pandemia ha suponido también condiciones adicionales, dificultades adicionales del trabajo, y esto va muy conectado a la ocupación y al régimen de apartheid. Hay casi 200.000 palestinos trabajadores que trabajan en el mercado israelí. Cuando se habla del mercado israelí se habla dentro de la línea verde, pero también se habla de las colonias israelíes en Cisjordania, en el territorio ocupado en 1967. Israel trata a sus colonias en territorio palestino como una parte integral de su territorio. Cuando se habla de anexión, se habla de una anexión próxima, se habla de una formalización de una anexión que ya es hecho. Las colonias son, de hecho, como si fueran parte de Israel. Y los obreros palestinos, un 60% de los obreros palestinos en el mercado israelí, en la economía israelí, trabajan en la construcción. El resto trabajan en servicios diversos, como digamos restaurantes, hoteles, que también se han quedado parados prácticamente por la pandemia. Ellos funcionan con permisos especiales y ellos, para ingresar, bueno, a su trabajo, necesitan esos permisos. Durante la pandemia, primero sucedió algo, fue que el régimen israelí decidió que iba a dar dos opciones a los trabajadores palestinos: o entraban a trabajar y no podían regresar a sus casas. La mayoría de ellos vienen de pueblos y aldeas de Cisjordania o de ciudades, grandes suburbios de Ramallah y de Nablus. Eh, no pueden regresar durante un tiempo. Eso fue antes de las vacunas. O se quedaban sin trabajo, perdían su trabajo. Eh, los que tuvieron que quedarse dentro, yo entrevisté a varios de ellos tratando de entrar clandestinamente, incluso eh, eh, a la línea verde. Les tocaba quedarse en su lugar de trabajo, no podían moverse, no podían ir ni siquiera a comprar una botella de agua. Y dormían en los lugares de trabajo, a veces bajo techos sin terminar, que es súper peligroso. Eh, y sin ninguna protección, ni siquiera sanitaria. Hubo varios casos que el primero hizo gran bulla, mucha bulla en la prensa palestina, y luego hubo varios de trabajadores jóvenes, sobre todo, que cuando mostraban signos de enfermedad, tos, fiebre, el patrón inmediatamente, no hay nada que lo obligue a cuidarlo, avisaba a la policía y la policía lo llevaba y lo dejaba en el checkpoint, en el retén. Esto sucedió en marzo del 2000, en abril, perdón, finales de abril del 2020, y volvió a suceder en junio, en mayo, en junio. Hubo casi una docena de casos conocidos en los que se dejaba al trabajador en el andén, fuera de lo que Israel considera ser Israel, y que se defienda solo. Si la gente tiene que venir a ayudarlo, a llevarlo a su casa. Eso sucedió al principio. Más adelante, bueno, estos trabajadores comenzaron también a sufrir el estigma dentro de la sociedad palestina de que ellos traen el virus del lado israelí, porque hay que saber que hasta, digamos, julio, agosto del 2020, el virus estaba más expandido en el lado israelí.
y había muchos menos casos dentro de las ciudades y las comunidades palestinas. Entonces estos trabajadores tenían este estigma. Bueno, sin contar todo lo que sucedió después, digamos que cuando llegó la hora de la vacunación, últimamente hemos estado oyendo de que Israel ha hecho una campaña de prensa mediática increíble a nivel mundial. La prensa americana se ha unido, como siempre, para mostrar cómo es que Israel está sobresaliendo, que la historia de éxito que han logrado vacunar en pocos meses a 3/4 de la población, y también que también están dando vacunas a los palestinos en los retenes militares. El director general del Ministerio de Salud israelí, Hezi Levi, hace una semana le dijo a la agencia de noticias turca Anadolu que explícitamente que el objetivo de la campaña de vacunación, de dar vacunas a los trabajadores palestinos, era exclusivamente para evitar que el virus se siga propagando dentro de la sociedad israelí y que el número de trabajadores que ellos estaban buscando darles vacuna eran menos de 130.000. O sea, ni siquiera la totalidad de los trabajadores palestinos en Israel. De otra forma, decirlo con otras palabras, hay vacunas para los palestinos únicamente cuando se necesita su fuerza de trabajo y únicamente para proteger a los israelíes. Esto hay que, bueno, entenderlo dentro del marco legal internacional en el cual Israel tiene la obligación legal como fuerza ocupante de proveer las vacunas a los palestinos, pero esto nadie se lo ha querido recordar porque, bueno, así son las cosas. Desde que comenzó la distribución de las vacunas en el lado israelí, en el lado palestino se ha demorado. O sea, digamos que la autoridad palestina ha querido actuar en su propia calidad como si fuera para mostrar que es un Estado y que puede conseguir las vacunas con mucho menos capacidad que Israel. Israel al principio bloqueó incluso la entrada de las vacunas a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es otra historia, porque con el bloqueo más encima, el virus que no con él, no es el bloqueo, pero las vacunas sí necesitan permiso para entrar a la Franja de Gaza, a diferencia del virus. Israel, cuando permitió la entrada de la primera proporción de vacunas, esto fue también los grandes títulos en la prensa internacional. Yo incluso hasta logré leer un artículo en el Independent que lo celebraba, que por fin las vacunas entraron a Gaza, cuando en realidad eran solamente 2.000 vacunas para 2 millones de palestinos. La mitad de ellos tienen menos de 18 años. O sea, estamos hablando de una población de 2 millones, 1 millón de niños encerrados desde hace 10 años. En una pandemia donde se dejan tratar 2.000 vacunas y eso se celebra como un éxito y como un signo de humanidad de la parte del Estado de Israel. Y últimamente, bueno, digo, pero o sea, hoy mismo, por ejemplo, o ayer, anunció el gobierno palestino que lograron ya cerrar un acuerdo con Pfizer. Hace una semana los palestinos ya habían dicho que el Pfizer no tendremos. Todo el mundo está buscando el chino, el ruso, el que sea, ni siquiera el ruso. Es porque en un momento ya los países del primer mundo ya se cansaron, ya tuvieron suficiente Pfizer, entonces ahora sí hay para darle a los palestinos. No podemos ignorar la parte también de responsabilidad del gobierno palestino. El gobierno palestino de su lado también hubo escándalos de corrupción con las primeras vacunas que llegaron, que fueron distribuidas fuera del programa a gente cercana del gobierno y no a los que debería ser. Pero todo esto, o sea, es solamente mirar dentro del gueto, la corrupción que funciona dentro del gueto, pero no el que tiene las llaves del gueto, el que tiene la capacidad y la responsabilidad legal de proveer el cuidado sanitario para la población y que no lo hace. Primero porque no quiere y segundo porque
no tiene la presión nacional para hacerlo. Estamos hablando de de qué es lo que es el derecho a vivir, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Agradezco mucho tu relato, lo agradecemos, me duele mucho esta situación. Yo creo que a todos los que vivimos en pueblos oprimidos nos duele, pero duele la indiferencia. Duele el hecho de que tenga que existir una persona contándonos y graficándonos para poder entender y que no seamos capaces de poder exigir los derechos fundamentales de cada uno de los pueblos, el fin a la ocupación. Y que en realidad esto no se va a terminar con la pandemia. Esto va a seguir, que es lo más lamentable aún. O sea, que ante todo sigue siendo más lamentable, que no se va a terminar con la pandemia. Igual ante lo que tú contabas de estos 200.000 trabajadores que están dentro del mercado, estamos hablando de casi prácticas esclavizantes. O sea, es esclavitud claramente, son hechos de vejaciones tan graves, tan inhumanas, que se normalizan y que se muestran como un modelo a seguir, porque eso se está mostrando hoy día en las comunicaciones internacionales, que Israel es un modelo a seguir. Yo te voy a contar algo, Kwasam, que pasó acá hace un mes más o menos en mi territorio, que es el territorio mapuche, que tiene una lucha con el Estado chileno, que también está militarizado, donde se ha hablado también del proceso de paz. Y instalaron la estrella de Israel dentro de nuestros territorios para que trajera paz. ¿Qué pasó acá? Se rayó y se sacó esa estrella. Porque no se puede hablar de paz cuando es un pueblo o es un territorio, es un país, es un Estado que está asesinando a un pueblo hermano. Y no puede venir a decirnos y a darnos cátedra de paz en nuestros territorios respecto a lo que debemos o no hacer con nuestros pueblos cuando nuestros pueblos son los que están residiendo acá. Te agradezco mucho el tiempo, estábamos muy preocupados, ya estamos por finalizar. No sé si quieres dar unas palabras de cierre, un mensaje de cierre, qué se puede hacer, cómo podemos activar, qué debemos hacer los pueblos que estamos solidarizando. Eso, que nos digan unas últimas palabras, que nos quede como un mensaje claro desde el territorio hacia nosotros que también estamos levantando el proceso de lucha, pero que solidarizamos totalmente con ustedes y con todo el pueblo palestino que se encuentra ante este pueblo israelí asesino, dictador, en el mundo entero, porque en realidad es en el mundo entero. Bueno, sí, muchas gracias también por darme esos últimos minutos. Yo quisiera hacer una remarca sobre lo que mencionaste con respecto a los trabajadores. Uno de los trabajadores que yo estaba entrevistando en un pueblo que se llama El Midia, que queda al oeste de Ramallah, justo a la línea verde, a las 4 de la mañana, a punto de cruzar la línea verde en clandestino, y al final no lo pudo hacer. Yo le preguntaba, se llama Mohammed, tenía 33 años, la edad mía. Yo le dije, Mohammed, pero tú sabes que la pandemia, el virus, y tú tienes padres que son mayores de edad, es peligroso, estás poniéndote en riesgo. Y entonces él me dijo, cuando no hay pandemia, yo tengo que cruzar clandestinamente, me estoy poniendo en riesgo igual. Es que tomar el riesgo es lo normal para poder para poder traer el pan a la casa. Así que qué diferencia, qué más da. Y ahí uno se puede dar cuenta del lujo que uno tiene para pensar que la pandemia es un riesgo que uno tiene que tomar en cuenta. Cuando hay gente que tiene que cruzar todos los días, burlando a los patrulleros, como los latinos cruzamos para entrar a Estados Unidos. La diferencia es que estas son gente que está cruzando de su país a su país, de su tierra a su tierra. Y bueno, lo último que quisiera decir es que nosotros en Palestina llevamos casi 1 año y medio que no vemos a nadie de fuera de Palestina que venga, a internacionales. Y ahí sentimos un poco lo que es el valor de la solidaridad. Cuando ustedes, donde están, hacen mucha bulla, hacen escuchar al mundo que Palestina no está sola,
pero también es algo muy importante que nos hacen escuchar a nosotros, que no estamos solos. Y eso es muy importante para nosotros también.